Vamos a hablar, hermanos, en este día de la fe, un día dada a los santos. Y no solamente me voy a referir a los que estamos aquí en esta tarde. De pronto, hermanos, algunos van a decir, eso no es para mí, ya yo superé esa parte, gloria sea el nombre del Señor. Pero tenemos, hermano, confianza en el Señor de que otras almas, hermano, también van a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y el verso que estamos hablando en este día dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. Unas cuantas, hermanos, palabras aquí claves, unas cuantas palabras precisas. Mucha gente hoy en día, amados hermanos, confunden y dicen, no quieren hablar de la palabra de Dios. Si hay dos puntos de vista, hermanos, diferentes, la gente prefiere evitar hablar del tema para que no haya confrontación. Yo pienso que, amados hermanos, no se debe solamente hablar por hablar, se debe tomar el tiempo para trazar las escrituras. La Biblia dice claramente, es una enseñanza, dice, amados hermanos, todos los creyentes son llamados a contender. Amén, dice, a contender, a defender, a plantear firmes, amados hermanos, lo que es la fe que un día ha sido dada a los santos. Judas está aclarando claramente la fe, que es la enseñanza, fe, la verdadera fe, que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero que está basado en lo que Dios ha dicho. Fe en creerle a Dios, fe en esperar las promesas de Dios. Dice la Escritura, amados hermanos, en ese sentido claramente, solamente ha habido una enseñanza. Sobre cada punto determinado hay una enseñanza que debe ser común, amados hermanos. Y si no, la Biblia dice claramente, es necesario contender, necesario levantar la voz, expresarla, enseñarla, desarrollarla, aleluya. Por allá sale la otra voz que dice, pero la Biblia dice que nosotros no debemos ser contenciosos. La Biblia dice que, Pablo decía, y yo no soy contencioso, ni las iglesias de Cristo tienen tal costumbre, aleluya. Pero lo que está refiriéndose a la Biblia, amados hermanos, es claramente, la Biblia dice, debemos contender ardientemente por la fe en Cristo Jesús. Y cuando Pablo, amados hermanos, dice esas palabras, él acá, por ejemplo, lo expresa cuando está hablando de la cubierta de la mujer, y da toda la enseñanza, y da todos los puntos, y da todos los ejemplos. Y una vez habiendo dado su enseñanza, entonces dice, pues ahora el que quiere, amados hermanos, no quiere recibirlo, es porque quiere contender. Y si alguien lo que quiere es contender, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios, aleluya. Si son dos cosas diferentes. Somos llamados a enseñar, llamados a exponer, llamados, amados hermanos, a trazar las escrituras, tal como está escrito, amados hermanos, en la palabra de Dios. Y si alguien ya habiendo escuchado, ya habiendo oído, no quiere recibirlo, entonces no hay más nada que hablar, porque ahí está entrando uno a ser contencioso, y ahí, amados hermanos, no quiere el Señor que nosotros perdamos nuestro tiempo, aleluya. Gloria a Dios. Pero hoy voy a hablar de la fe un día dado a los santos, refiriéndome a la iglesia. A mí no me interesa en este día, amados hermanos, si usted es budista. Eso no pertenece a la fe dada un día a los santos, pero tampoco conozco la fe de ellos. No me interesa, hermano, lo que creen los budistas. No me interesa si usted es musulmán, no me interesa lo que ustedes creen, aleluya. No me interesa, amados hermanos, lo que creen diferentes religiones. Yo estoy hablando a los cristianos. Yo estoy hablando a aquellas personas que dicen que son cristianas. Aquellas religiones que dicen todavía nosotros nos vamos a meter dentro de la sombrilla
y vamos a cubrirnos allí y decir que somos seguidores de Cristo. Aleluya. Ahí donde nos vamos nosotros, hermanos, a referir en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese punto, amados hermanos, tenemos que entender que habiendo una enseñanza clara, una enseñanza establecida, una enseñanza firme en cada una, amados hermanos, de las áreas que la Escritura trata, nosotros podemos, hermanos, preguntar claramente con autoridad, amados hermanos, a la gente, gloria a Dios, de dónde saca sus enseñanzas. Aleluya. Usted ve, por ejemplo, Jesucristo dice en su palabra: ustedes pues cuando oren, no sean como los gentiles, como la gente que no conoce a Dios, que cree que por su palabrería van a ser escuchados. Y los hombres han compuesto la oración poderosa para tal sanidad, la oración poderosa para tal cosa, oración poderosa a tal, hermano, todavía a santos, oraciones, hermanos, aleluya. Y el hombre las redacta aparentemente hermosas, glorificando diferentes deidades. O si no, tienen, hermanos, esos collares que ¿cómo se llaman los collares esos, hermano? Rosario. Los rosarios, hermano. Los musulmanes tienen también una especie de rosario, pero a mí no me importa el rosario, hermano, que tengan los musulmanes. Pero la gente que dice que son cristianas, tienen, hermanos, unas largas cadenas de esas con cuencas, y en cada cuenca, hermano, una oración. Amados hermanos, claramente la Biblia dice: la fe da un día a los santos. Vosotros cuando oréis, no digáis vanas repeticiones como los gentiles que no conocen a Dios. Aleluya. ¿Desde dónde sale, hermano, la fe esa? De repetir y repetir y repetir y repetir, amados hermanos, oraciones. ¿Dónde está escrita esa fe? Si usted, amados hermanos, dice que no es cristiano, que no tiene nada que ver con Dios, entonces está bien que haga todas sus repeticiones, aleluya. Pero la Biblia dice claramente, amados hermanos, también hablando de la oración, de dónde sale, amados hermanos, en las Escrituras que los hombres pueden orarle, hermanos, a los santos hombres de Dios que están muertos. ¿Dónde sale en la Biblia, amados hermanos? Si usted dice que es cristiano, gloria a Dios, o que cree en Dios, explíqueme de dónde saca eso, porque la Biblia dice claramente, amados hermanos, Jesucristo dijo: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y la Biblia dice claramente, amados hermanos, toda oración debe ser en el nombre de Jesús, dirigida a Dios, y Dios es el único que recibe las oraciones y responde oraciones, y fuera de Dios, hermanos, no hay nada. Aleluya. Dios. Pero dicen, somos, hermanos, cristianos. Amados hermanos, la Biblia dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Pero hermanos, le gusta a veces a los sacerdotes, hermanos, que los llamen Padre, y a la gente le gusta llamarlos Padre. ¿Desde dónde sale esa fe? Justificaciones siempre tienen demasiadas, pero fundamento en la Biblia, amados hermanos, ninguno. Viene siendo resultar esto como una burla. Dice Judas que vendrían falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras. Pero son tantas, amados hermanos, que llegan a ser y tan opuestas a lo que dice la Biblia, que es una burla, una ordinaria y burda burla, amados hermanos, porque no tienen nada que ver con Cristo, nada que ver con Dios, nada que ver con la salvación, sino que es algo que es contrario a las santas escrituras, y todavía la gente dice que le sirve a Dios y que son cristianos. Amén.
Pero el diablo, hermano, sabe lo que está haciendo. El diablo sabe lo que está haciendo y sabe cómo lo está desviando. Y sabe, amados hermanos, que lo que está haciendo no le trae ningún fruto ni le provee salvación a los hombres. Por ahí están, amados hermanos, gloria a Dios, haciendo todo lo contrario a lo que el Señor dice. Cuando Pablo estaba vivo, amados hermanos, y Pablo predicaba, y cuando Pablo miraba que alguien de los que estaba escuchando la prédica estaba recibiendo fe por la palabra, cuando veía, amados hermanos, que tenían la fe en Jesucristo, como aquel hombre, amados hermanos, que estaba imposibilitado de los pies, y Pablo predicaba la palabra de Dios, y Pablo miró, amados hermanos, que el hombre estaba recibiendo, que el hombre estaba creyendo que realmente Dios había enviado a un Salvador a este mundo y que ese Salvador era Cristo y que Cristo llevó nuestros pecados y que Cristo, amados hermanos, venció la muerte y venció al diablo y que en su nombre hay poder y que Cristo sana a los enfermos. Aquel hombre estaba creyendo y Pablo, cuando vio que tenía fe para ser sanado, le dijo: ponte de pie sobre tus pies, y el hombre fue sanado en aquella misma hora. Aleluya, gloria es el nombre del Señor. Vamos, hermano, la Biblia dice: la suma de la palabra es la verdad. Aún el cojo de la puerta de la hermosa, cuando venía Pedro y Juan a orar a la hora de la oración, dice que el hombre lo miró esperando recibir de ellos alguna limosna. Y Pedro, fijando los ojos en él, le dijo: yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo Jesús, levántate y sé sano. Y tomándole, dice, por los brazos, lo levantaron y los pies se la firmaron en aquella hora. Aleluya. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice claramente más adelante, cuando se reúne, hermanos, aleluya, la multitud, cuando se hace la algarabía, cuando la gente está embelesados mirando a Pedro, amados hermanos, Pedro le dice: varones, ¿por qué están mirando ustedes a nosotros como si por nuestra justicia, por nuestra piedad, por nuestro poder, este hombre se encuentra sano ahora mismo en su presencia? Es por la fe en el Señor Jesucristo que este hombre ha sido sanado, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Aleluya. Gloria a Dios. Aquel hombre paralítico, dijo Pedro, que por la fe en Jesucristo había sido sanado. Aleluya. Amén. Quiere decir, amados hermanos, no se sanó por Pedro. No, amados hermanos, no se sanó por Pedro. No se sanó, amados hermanos, el otro paralítico no se sanó por Pablo, amados hermanos. Usted ve y se pregunta, amados hermanos, ¿con qué derecho adoras, hermanos, esas deidades? Lo hemos mencionado varias veces. Si te vas, hermano, a México, a Cuba, a cualquier país, tienen sus deidades. Y tú preguntas, hermano, ¿de dónde sacaste eso? Enséñame, porque llevo años, hermano, leyendo la Biblia. No como alguna gente que conozco yo, que dice: no, a mí no me habla de la Biblia, yo me la sé de memoria. No, yo no me la sé de memoria, gloria a Dios. Me sé bastantes pedazos, pasajes. Dios me ha dado cierto entendimiento, gracias a Dios. Para que lo que hable, amados hermanos, lo que entiendo, pero no me la sé de memoria, amados hermanos. Estoy, como dice la Escritura, si alguno que piensa que sabe algo, aún no lo sabe como debe saberlo. Estoy con la Escritura cuando dice: en parte conocemos, en parte profetizamos. Aleluya. El hermano Marcelino, que el Señor lo tiene en la gloria, cuando estaba todavía, amados hermanos, sin arrepentirse, iba allá a la casa y yo quería hablarle de la Biblia y me decía también así él: no, yo me sé la Biblia de memoria, yo he leído la Biblia varias veces, y se notaba muy altivo, amados hermanos.
Pero cuando Dios obró en su corazón, cuando Dios, hermano, trabajó en él, entonces vino un día y digo, hermano pastor, yo quiero escuchar, aleluya, de la enseñanza de Jesucristo. Quiero conocer de la salvación de Jesucristo. Y se hizo completamente humilde, completamente receptible. Amados hermanos, gloria a Dios. Y comenzó a recibir la palabra, a obedecer la palabra. Y muchos se acuerdan cómo ese día, viejo y enfermo, cuando había mucho frío y el agua estaba helada, amados hermanos, decidió bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si mira, hermano, tanta cosa que la gente adora. Cuando llega diciembre, puras fiestas, hermanos, religiosas. Y en muchos países, hermanos, de aquí del Caribe y países de América Latina, usted ve que tienen un temor. Hay una estatua que ellos le llaman, hermano, San Lázaro, que es una persona vieja con unas muletas y con unos perros ahí, con unas llagas. Mucha gente lo adora. Dice que son cristianos. Yo pregunto, hermano, ¿de dónde sacaste esa fe? ¿Quién te enseñó eso? No, porque, amados hermanos, ligan lo que es el satanismo con la mentira y la burla. Esa, amados hermanos, donde nosotros no estamos condenando a nadie, porque un día tuvimos los ojos cerrados, un día estuvimos engañados, un día estuvimos perdidos, y cuando nos convertimos a Cristo, Él nos quitó la venda de los ojos. A Él sea la gloria para siempre. Aleluya. No estamos nosotros, hermanos, condenando, estamos contendiendo, diciendo que el diablo es mentiroso y padre de mentiras. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, han hecho ahí una mezcla tremenda, fea, hermanos. Y adoran, hermanos, eso, le llaman San Lázaro, pero le dan un equivalente en la brujería, en la hechicería. Y entonces confunden el personaje bíblico para ellos. Hermanos, que cura los huesos, que sana enfermedades. Y una cantidad de cosas, hermano, tremenda. Pero yo miro, hermano, como un Dios grande. Y luego le mezclan, amados hermanos, miren qué burla tan grande. Dice, no, ese santo, y le llaman santo, tremenda blasfemia. Porque santo llegó a ser el de las Escrituras, el verdadero, que era un pecador y se arrepintió y se bautizó en el nombre de Cristo Jesús. Pero, amados hermanos, dicen, las mujeres, para que le conceda, le bailan, hermanos, sin ropa, le echan aguardiente, le echan humo, le hacen, amados hermanos, diferentes cosas. Dicen que son cristianos, amados hermanos. Dicen que representan la iglesia de Cristo que está en Roma. Yo pregunto, amados hermanos, ¿de dónde sino de una doctrina de demonios, una doctrina mentirosa, una doctrina del diablo, que los que la practican y la sigan están condenados, hermanos, al infierno? Aleluya. Amén. ¿Qué clase de engaño, amados hermanos? La Biblia dice claramente que el Lázaro de la Biblia era un amigo de Jesucristo, que tenía 2 hermanas y vivía en Betania, y que un día se enfermó y mandó a avisar y le dijeron, maestro, tu amigo Lázaro está enfermo. Y el Señor estaba, hermanos, a una distancia bastante cerca, pero le dijo el Señor a sus discípulos, no, Lázaro está durmiendo. Ellos no entendieron y dijeron, bueno, si duerme se va a sanar. Pero él hablaba de la muerte, amados hermanos. Y digo, después, vamos ahora que vamos a despertarlo. Dice la Biblia, amados hermanos, que cuando llegó el Señor, allí encontró gran duelo, encontró grande incredulidad.
Le digo, amados hermanos, a la hermana de Lázaro, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y después, hermano, Marta también le decía, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando el Señor dijo, a ver, muéstrame dónde lo pusieron, y se paró delante del sepulcro, hermanos, la gente entendiendo que el Señor íbamos a rodar la piedra, le dijeron, Señor, no, porque es de 4 días ya. Señor, ya hiede, ya está podrido. Pero dice, vamos hermanos, que el Señor dijo, ya te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y llamó, amados hermanos, y dijo, Lázaro, salte afuera. Y que el que había estado muerto, amados hermanos, salió dando tubo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, amén. Pero ¿a quién van a alabar la gente, hermano? Van a alabar a Lázaro, que estaba muerto, que estaba podrido, que estaba metido en una tumba. O va a alabar, amados hermanos, a Cristo, que lo resucitó entre los muertos, que es la resurrección y la vida, el todopoderoso Rey de Reyes y Señor de los Señores. Aleluya. Pero yo me pregunto, hermano, ¿dónde sacaste ese hermano? Si quiere ver a alguien, hermano, que sana, se llama Cristo. Amén. No que tal santo, hermano, que sana los ojos. ¿Dónde sacaste eso, hermano? La Biblia dice aquí que Cristo Jesús sanaba a los enfermos, hermanos, que habían nacido ciegos, cosa que nunca se había visto en Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es, hermano, la fe del cristianismo. La fe, amados hermanos, de lo que está en la Biblia, de lo que está establecido. Gloria es el nombre del Señor. Amén. Los hombres dicen, hermano, tengo una cantidad, hermano, de imágenes ahí tremendas. Son intercesores. Amados hermanos, han reproducido el Congreso con el Senado y la Cámara de Representantes juntas, hermano. Tienen, hermano, imágenes de tantas cosas. Cuando la Biblia dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni las adorarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aleluya. Gloria a Dios. ¿De dónde sacaste que se puede tener imágenes? ¿De dónde lo sacaste? Si la Biblia dice claramente que los ídolos tienen ojos y no te ven, tienen oídos y no te oyen, tienen boca y no hablan, tienen pie y no caminan, tienen manos y no palpan. En otras palabras, semejante a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. Aleluya. ¿Para qué le sirve algo, hermanos, que tenga boca y no habla, pies y no camina? Hay un fuego, usted tiene que salir, hermano, a salvar al mono, porque se le quema el mono, amados hermanos. Un terremoto y tiene que correr a salvar al mono. La Biblia dice, amados hermanos, Pablo decía, ¿cómo es posible, siendo los hombres creados por Dios, siendo linaje de Dios, que tiene sabiduría, cómo es posible, amados hermanos, que los hombres no puedan discernir y darse cuenta que la deidad, la naturaleza de Dios no tiene nada en relación, amados hermanos, con esculturas, con pinturas, con imaginaciones de los hombres? Aleluya. Isaías decía, el hombre no entiende, no discierne, no, su pensamiento no se puede dar cuenta que lo que tiene delante, amados hermanos, es una creación, un invento de los hombres. Decía Isaías, hermano, el carpintero, el leñador cortaba el tronco, luego el escultor esculpe la estatua, le da figura de hombre, figura de mujer, la pinta, amados hermanos, le pone unos clavos ahí porque si no se cae, la firma. Y dice, si trabajan fuerte,
el herrero sobre las ascuas, hermano, haciendo sus ídolos, haciendo sus dioses. Si no come, desfallece, se cansa. En otras palabras, el hombre mortal, el hombre limitado, que no tiene ni fuerzas, hermano, si nada más pasa unas horas y no come, cuando toma agua y ya está débil el hombre. ¿Qué fuerza puede tener? ¿Qué poder puede tener? Diciendo la Biblia, Dios le dio cerebro. ¿Cómo se debe engañar por el resto como las naciones que no conocen a Dios? Porque Israel caía, amados hermanos, en esa ignorancia tan terrible. Le decía, le provocaba a Dios. ¿No te puedo dar cuenta y decir lo que tengo en mi mano es una mentira? Lo que tengo en mi mano no sirve para nada. No tiene poder para hacer el bien, ni tiene poder para hacer el mal. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Escritura dice, los ídolos de las naciones pondrás en el fuego y no tomarás para ti ni su oro ni su plata. Dice, para que no seas en ellos, no hayas en ellos tropiezo. Ni traerás a tu casa ninguna cosa abominable, para que no seas maldito. Aleluya. Porque ese hermano, maldición. Usted dice, no, pero lo tengo, es un recordatorio. Es un recordatorio. A ver, ¿de dónde sacaste eso? Que eso te lo dijo el cura, que es un recordatorio. La Biblia dice que es una maldición. La Biblia dice que es una abominación. La Biblia dice que los que adoran esas cosas no van a entrar en el reino de los cielos. Aleluya. La Biblia dice que los ídolos y los muñecos y las estatuas no son nada, pero detrás de ellos lo que los hombres le ofrecen y le adoran a los demonios se lo están ofreciendo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Contendiendo por la fe un día dada a los santos. Dice, hermanos, el cura de ahí, el antiguo, por el radio, venga para que aprenda, decía en el radio. Cuando le digan allí que no puede tener imágenes, venga para enseñarle dónde dice la Biblia que en el tabernáculo Dios mandó a Moisés hacer una figura de unos querubines. Sí, amados hermanos, es cierto, Dios mandó a Moisés a hacer una figura de querubines. Pero gloria a Dios, dice la Biblia que Dios, primeramente hay que entender, amados hermanos, que todo lo que está antes de Jesucristo es sombra de lo que había de venir. Y hay que entender, amados hermanos, que a Moisés se le mostró el tabernáculo real del cielo y que Dios le mandó a hacer una sombra, una figura, pero Dios le dijo a Moisés, amados hermanos. Amén. Nosotros no somos Moisés. Mira a ver si usted puede coger una vara. Dios le dijo a Moisés, pégale a la roca y va a salir agua. Mira a ver si usted puede agarrar una vara y pegarle a la roca y va a salir agua. Mire a ver si usted puede, amados hermanos, gloria al nombre del Señor, a hacer que vengan codornices y que vengan, hermanos, aleluya, millones de codornices, aleluya. O hacer que caiga del cielo maná. O usted puede tocar el mar y el mar se abre en dos para que usted pase. No, amados hermanos, Dios le dio una orden, hermanos, a Moisés, aleluya. Gloria a Dios. Pero así como le dio esa orden, también le dio mandamientos claros, amados hermanos, en contra de la idolatría. Moisés, cuando tenía el pueblo ya a las puertas de la tierra prometida, lo citó a todo el mundo allí y le dijo, mirad bien lo que vais a hacer. Porque el día, recuérdese bien claro que el día que Dios nos habló, ninguna cosa vimos nosotros, sino que escuchamos su voz. Y cuando nos reunió allá, hermanos, en el monte del pacto, donde dice la Escritura, donde le dio los mandamientos, hermanos, dice la Biblia que el monte humeaba. Dice que había un sonido de trompeta, que los que la oían, amados hermanos, no la soportaban. Y escucharon la voz de Dios, hermanos, dando mandamientos, que los que lo oyeron temblaron y decían, ¿verdad? Porque hemos de oír nosotros la voz de Dios y vivir mejor que Dios te habla, Moisés, y tú nos hablas a nosotros. Pero excepto de eso, dijo Moisés, no vimos nada. Solamente escuchamos la voz para que nadie se envanezca y quiera hacer una figura o quiera comenzar a hacer como hacen las naciones que habitan esta tierra. Por causa de esas cosas, Dios las echa de estos
aleluya. Gloria a Dios. Pero gloria sea el nombre del Señor. Le buscan, hermano. El hombre le busca las cuatro patas, hermano. No las adoramos, dice. No las adora. Hermano, las adoran, las veneran, le oran, la besan, la cargan, la perfuman, la visten, todo le hacen a los ídolos, hermanos. No las adoramos, las veneramos. Señor, la Biblia dice que la aborrezcas. La Biblia dice que la aborrezca del todo. Dice la Biblia, y del todo la aborrecerás, porque es abominación a mis ojos. ¿Sabe cómo la Biblia le llama? Dice, son figuras malolientes, ídolos malolientes, aleluya. Son maldición. Y por causa, dice, de esa maldición, viene maldición hasta tercera y cuarta generación de la descendencia. Sí, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor. Amén, amén. Mira todos los países, hermano, mira África. El país, el continente más, que anda más miserable de todos, hermano. Esos son los brujos. Ahí en Cuba la cogieron con esa brujería, hermano. Y no ha salido de una, ni va a salir nunca de nada hasta que no se arrepientan. Partida de brujeros, hermano. Gloria a Dios, otra vez no estoy condenando porque Dios nos sacó, amados hermanos, entre el grupo, gloria sea el nombre de Jesús. Y tanta basura y tantas creencias. Pero no, hermano, y los tiene en los Castro ahora, y después, hermano, sabrá qué va a pasar hasta que ese pueblo no se convierta en Jesucristo. No va a haber la luz al final del túnel, aleluya. Mira los países, hermano, mira otro país, hermano, brujo como Cuba. Mira Haití, hermano, nosotros, o República Dominicana. Y mira, hermanos, en México no hay que ir lejos. Era pura idolatría, nunca he podido levantar cabeza. Con muchas riquezas, hermano. Ahora comenzaron a adorar la muerte. De que comenzaron a adorar la muerte, hermano, van de cabezas. Y vas para allá a Centroamérica, hermano. Miren que se ha predicado la palabra de Dios allí. Hermanos, en El Salvador se ha predicado mucho. En Honduras se ha predicado mucho. En todos esos países se ha predicado mucho, hermanos. Pero hicieron corazón duro. Pocos recibieron la palabra de Dios, que hubiera sido algo que los hubiera salvado de lo que le está sucediendo ahora, que se están matando los unos a los otros sin ningún tipo de remordimientos, aleluya. Pero Dios siempre, hermano, su misericordia llega y viene. Señor, reprenda al diablo, amados hermanos. La religión que más creció el año pasado fue, amados hermanos, la adoración de la muerte. En el mundo, la que más creció, principalmente, amados hermanos, en México. Y le cantan un cantico, hermano, que le dice, no, muerte victoriosa, que en la cruz existe Cristo, dice. Y la gente, amados hermanos, metiéndose en eso. Tantos años escuchando el mensaje del Evangelio, cuando la Biblia dice claramente, amados hermanos, que Cristo Jesús vino en carne humana, es decir, que Dios se hizo hombre en una carne semejante a la nuestra, para enfrentarse al pecado, para vencer al pecado en carne, para quitarle a la muerte el imperio de la muerte. Cristo Jesús venció la muerte y sacó a la luz la inmortalidad. Aleluya. Vamos, hermanos, si Cristo no hubiera vencido la muerte, podríamos ir ahí a Jerusalén a pagar un tour de turismo para visitar la tumba y el cuerpo de Cristo. Aleluya. Pero no, amados hermanos, vas a encontrar una tumba, hermano, vacía. Esos locos se van a salir con una película que encontraron una tumba donde estaba la familia de Jesús, incluyendo un ataúd donde están los restos de Cristo. Ahora dice, eso fue en el 2006 o 2008. Ahora dice que encontraron otra tumba, pero que en esta hay prueba de que los que están ahí enterrados, que era la familia de Cristo, la gente que vivieron con Él, tenían fe en la resurrección de Jesucristo, pero todavía creen que ahí está el cuerpo, pero que resucitó espiritualmente. No, amados hermanos, gloria a Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén, amén. Sí, gloria sea el nombre de Jesús, hermano. Pero la Biblia dice, hermano, contiende ardientemente por la fe.
que están, hermano, creyendo, ¿no?, que el Papa, que el obispo, que el arzobispo, ¿de dónde sacaron esas cosas esta gente, hermano? ¿De dónde sacaron eso? Porque a ver, ¿cuál es el fundamento? Cristo dice, el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Cristo dijo, vamos hermanos, que todos eran iguales y todos eran servidores uno de los otros. Y estableció pastores, que lo mismo es obispo o pastor, sea o anciano, es la misma palabra para pastor, sea obispo, sea pastor, sea anciano. Aún en la iglesia del nombre, iglesia cristiana, todavía meten ese gobierno de hombre, no el pastor, el obispo. No sé si el obispo yo también, porque la palabra es lo mismo. Solamente que el hombre crea el gobierno ese. Y han creado sacerdotes, han creado obispos, han creado arzobispos, han creado prelados, han creado papados y han creado, hermanos, una jerarquía tremenda. Pero ¿de dónde salió eso, amados hermanos? Pero la gente está siguiendo, dice que son cristianos. Eres cristiano, pero ¿dónde está el fundamento? No tienen ningún fundamento. Todo es una partida de mentiras y engaños y fábulas, amados hermanos. Es tiempo de venir a Jesucristo, de arrepentirse de corazón y venir a la salvación. Aleluya. Pero Dios, amados hermanos, son tantas cosas, amados hermanos, que no acabaríamos. Pero el mensaje es claro. Lo que crees, ¿dónde está el fundamento? Es una justificación. No porque la Santa Trinidad, amados hermanos, la Santa Trinidad. Y busco la Biblia, hermano, ¿dónde está la Santa Trinidad, vamos? No hay Santa Trinidad. Hay un Dios, hermano, que es santo, que es espíritu. Amén. Y que es un Espíritu Santo, un Dios que se hizo hombre, y el hombre, amados hermanos, es el Hijo. No existe Dios Padre, no existe Dios Hijo, no existe Dios Espíritu Santo. Jamás creyó ningún israelita, ninguno de los hombres que se le confió la palabra de Dios, otra cosa que fuera el primer mandamiento. Pregúntale a la gente cuál es el primer mandamiento. Aún pregúntale a la gente cristiana cuál es el primer mandamiento. No se lo saben, hermanos. La mayoría no lo sabe. Dicen, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Está equivocado, gloria al nombre del Señor. Está equivocado. El primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amén, amén. Y amarás a ese que es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Aleluya. Era tan importante que decía, y estas palabras que yo prescribo hoy estarán como frontales en tu frente, y las atarás en tus manos, y las escribirás en las puertas y en las ventanas, los dinteles, y las repetirás a tus hijos andando por el camino, y en la noche al acostarte repítele que Dios es uno. Aleluya, Dios es uno. Bendito sea su nombre para siempre. Y allá andamos en el cielo, es uno. Y cuando se hizo hombre y anduvo en condición de hombre, la parte divina de Cristo todavía sigue siendo el mismo Dios que está en los cielos. Por eso decía él, si no creéis, entonces creed. Dice, por las obras, para que veas que el Padre que mora en mí es el que hace tus obras. No era el Dios Hijo el que moraba en él. El Hijo era la humanidad, amados hermanos.
Padre que mora en mí, Él hace las obras, aleluya. El Padre y yo uno somos. Amén. Dice, Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿No sabes tú que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Amén. Dios, Señor, si a mi Padre, si a mí me conociera, también a mi Padre lo conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Aleluya. Pero son muchas cosas, hermano. Pero solamente el pensamiento es: atrévete a enfrentar la realidad. Atrévete a enfrentar qué fe es la que traes. Gloria sea el nombre del Señor. Atrévete a enfrentar si lo que traes es pura, solamente, hermano, tradición. O solamente lo que te enseñó papá, lo que enseñó. Dice la gente: no, que mi padre era de tal religión y mi madre de tal religión y yo me muero de tal religión. Eso es como si mi padre era un borracho y yo también soy borracho. Y mi padre golpeaba a mi madre, y porque mi padre golpeaba a mi madre, también la golpeo yo. Y mi padre era bandido, también bandido soy yo. No, amados hermanos. Gloria sea el nombre del Señor Jesús. Por eso dice la Biblia: hay que nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Y termino con eso. Cristo dijo: de cierto os digo, que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Va a estar todos en pie. Aleluya.